Bien, buen día. Vamos a revisar problemas de aplicación de la función de costos y la función de ingresos cuando estas no son lineales o cuando alguna de ellas no son lineales. Nos dice el problema, el costo de producir X artículos al día está dado en dólares por la función Y sub C igual a 80 más 4X más 0,1X al cuadrado si cada artículo puede venderse a 10 dólares. Determine el punto de equilibrio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra función de costos. La función de costos está dada por la función Y sub C igual a 80 más 4X más 0,1 X al cuadrado. Y nuestra función de ingresos estará dada por Y sub I igual a 10 por X. Esa es nuestra función de ingresos. Bien, entonces nos dicen que hallemos el precio y la cantidad en el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede en el punto de equilibrio? En el punto de equilibrio sucede que los costos son iguales a los ingresos. Lo que quiere decir que, ¿cuáles son nuestra función de costos? 80 más 4x más 0,1x al cuadrado debe ser igual a 10x. Teniendo en cuenta eso, esa condición del punto de equilibrio, entonces este 10x que se encuentra sumando a la derecha lo voy a pasar a restar y me quedaría 80 más 4 por x más 0,1 por x al cuadrado menos 10x va a ser igual a 0. Resulta que este 4x y este menos 10x son términos semejantes, por lo que tienen la misma letra con el mismo exponente. Por lo tanto, puedo hacer la operación entre ellos. Más 4x menos 10x daría menos 6x. Quiere decir que nos quedaría 80 menos 6x más 0,1 por x al cuadrado igual a 0. Bien, tengo acá una expresión cuadrática. Voy a dejarla ordenada. Primero el término cuadrático. 0,1 por x al cuadrado menos 6x más 80 igual a 0. Bien, resulta que yo puedo utilizar fórmula cuadrática para resolver las posibles soluciones de x, pero antes de eso voy a multiplicar toda la ecuación por 10. Voy a hacer una amplificación. ¿Para qué? Para no trabajar con decimales. ¿Por qué por 10? Pues porque sabemos que multiplicando por 10 la coma se corre un lugar a la derecha. Quiere decir que 0,1 se convertiría en 1. Por lo tanto, 0,1 por 10 quedaría 1 por x al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Menos 6x por 10 quedaría como resultado menos 60x. Y 80 por 10 daría como resultado 800, quedaría más 800. Igual 0 por 10 daría 0. Y voy a resolver esa ecuación utilizando fórmula cuadrática. ¿Cuál es la fórmula cuadrática? La fórmula cuadrática nos dice que las soluciones de x va a ser igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Por lo tanto, quedaría x es igual a menos b. ¿Qué es b? Este término es b. El coeficiente del x al cuadrado, este de aquí,
se conoce como A y el término independiente se conoce como C. Ahí tengo A, B y C. Entonces dice menos B, entonces el menos de la fórmula, y acá dice que B es menos 60, entonces quedaría menos 60 más o menos raíz cuadrada de ¿qué? De B cuadrado, ¿qué es B? Menos 60 al cuadrado menos 4 por el coeficiente de A es 1 por C, C es 800. Y esto dividido entre 2 por A, el coeficiente del x al cuadrado es 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que x es igual, menos seguido de menos queda más. Quedaría 60 más o menos raíz cuadrada de. Todo número negativo elevado al cuadrado da positivo, porque menos por menos da más. Y 60 al cuadrado daría 3600. Menos 4 por 1, 4. Y 4 por 800 daría 3200. Y esto lo divido entre 2. Por lo tanto me quedaría que x es igual a 60 más o menos 3600 menos 3200 daría 400. Y la raíz cuadrada de 400 es 20, porque 20 por 20 400. Quiere decir que esto daría 20. Y esto dividido 2. De acá salen dos soluciones, cuando una utiliza el más y otra cuando utiliza el menos. Entonces la primera solución sería x sub 1, que significa primera solución, va a ser igual a 60 más 20 sobre 2. Acá estoy utilizando el más. Por lo tanto, la primera solución sería 60 más 20, 80. Dividido 2 daría 40. Y la segunda solución. La segunda solución sería utilizando el menos, es decir, x sub 2 de segunda solución será igual a 60 menos 20 sobre 2. ¿Qué quiere decir eso? 60 menos 20 daría 40. Dividido 2, 20. Quiere decir que tenemos dos posibles soluciones. Acá tengo una solución y acá tengo otra solución. Bien, ¿qué significa eso? Que vamos a tener dos puntos en los cuales se intersecta la función cuadrática y la función lineal. Veamos qué significa eso. Volvamos acá a las funciones. Recuerden que las funciones se pueden graficar generando puntos. Voy a ayudarme un poco de Excel para que veamos cómo se hace ese proceso de gráfica. Entonces tengamos en cuenta estas dos funciones. Vamos a hacer acá desde el computador un recorte. Voy a hacer un recorte acá para llevarlo luego a Excel. Entonces ese recorte que voy a hacer va a ser de esto, de estas dos expresiones. Y voy a abrir mi Excel. Acá abro mi Excel para que sepamos las funciones que voy a trabajar y de esa manera las podamos graficar. Entonces, un libro en blanco. Vamos a aumentar un poquito acá y vamos a pegar. Listo, ahí tengo mis dos funciones. Ahí tengo mis dos funciones. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Inicialmente voy a dar valores de x, es decir, cuando produzco 0, cuando produzco 1, cuando produzco 2, cuando produzco 3 y así sucesivamente voy a copiar estos valores. Se me fue mucho. Por ejemplo, hasta 60. Ahí está 60. Voy a ingresar mi función de costos. Y sub c. ¿Qué dice mi función de costos? Va a ser igual siempre que vaya a ingresar una fórmula con igual 80 más 4 por x, pero ¿qué es x? Este valor. Más 0.1
0.1 por x al cuadrado. Entonces voy a abrir un paréntesis, selecciono el valor de x que es 0,4 y para elevarlo al cuadrado voy a oprimir la tecla Alt y 64 y 94, perdón, al 94 y le escribo el 2 de cuadrado. Listo, ahí me ha quedado y le doy doble clic acá y va a copiar hasta el último numerito. Vean, verifiquemos, hasta el 60 me ha copiado. Listo, y ahora la función de ingresos, y sub i. Y me dice que es igual a 10 por el valor de x. Este es el valor de x. Listo, hago lo mismo. Copiar hasta el último valor, hasta el 60. Ahí está. Bien, vamos a hacer la gráfica de esto. Selecciono las tres columnitas. Le voy a dar insertar. Un gráfico, puede ser un gráfico de dispersión de línea suavizada. Bien, vean que acá tengo una curva, me tocaría agrandar esto un poco más para entender lo que está sucediendo. Bien, vean, el costo es una función cuadrática, viene acá, ¿sí? A ver si lo podemos agrandar un poco más acá. Bien, veamos acá, tenemos entonces en color azul nuestra función de costos y en color naranja nuestra función de ingresos. Siempre es benéfico para el negocio que nosotros tengamos un ingreso mayor a nuestros costos. Y vean que acá nosotros tenemos que si hacemos una producción menor a 20 unidades, recuerden que a mí me dio como resultado 20 y 40, ¿sí? Al hacer el proceso. Entonces, si producimos menos de 20 unidades, nuestra función de costos está por encima de la función de ingresos. Quiere decir que estamos gastando más de lo que ganamos. Y ahora analicemos el 40. Quiere decir que nuestra función de costos está por encima de los ingresos. ¿Y en qué casos depende eso? Ustedes dirán, pero eso es como ilógico, porque entre más vendamos, pues se supone que vamos a ganar más. Pero puede ser que para producir yo necesito adquirir, por ejemplo, una maquinaria nueva, y esa maquinaria nueva tiene un costo alto, y pues voy a incurrir en costos altos para poder hacer producción. Entonces a mí no me convendría hacer producciones por encima de 40. Entonces lo que me está diciendo estos dos puntos es que entre la producción de 20 y 40 unidades, pues es benéfico para el negocio. ¿Sí? ¿Qué nos falta hacer? Pues acá ya está graficado y pues nos dice que cuando yo produzco 20 unidades voy a obtener $200 y cuando produzco 40 unidades voy a obtener $400 de utilidad. ¿Sí? Importante lo que les acabo de decir siempre. La función de ingresos debe estar por encima de la función de costos para mostrar utilidad. Quiere decir que este espacio entre las dos funciones que se está mostrando entre 20 y 40 me está mostrando la utilidad. Y este espacio de acá superior a 40 e inferior a 20 me está mostrando una zona de pérdidas. Volviendo al ejercicio, si nosotros ya tenemos los dos punticos definidos ahí, el 20 y el 40, ¿cuál es el siguiente paso? Como sabemos que en la función la función de costos y en la función de ingresos, el punto de equilibrio, ya hemos dicho que y sub i y y sub c es lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi función de ingresos? Pues mi función de ingresos es y sub i es igual a 10 por x, ya lo habíamos enunciado. Por lo tanto, si yo voy a reemplazar este punto, me quedaría y sub i es igual a 10 por 40. Quiere decir que y sub i es igual a 400. ¿400 qué? $400. Quiere decir que si vendo 40 unidades, obtengo $400. Y si reemplazo el otro valor, ya sabemos que nuestra función es 10x, voy a reemplazar este valor. Entonces, en este caso,
mi ingreso será de 10 por 20, lo cual daría como resultado $200. ¿Qué quiere decir eso en mi ejercicio? Que yo debo producir entre 20 y 40 unidades. Por debajo de 20 no es rentable. Por encima de 40 no es rentable. ¿Cuánto voy a recibir si vendo las 20 unidades? $200. ¿Cuánto voy a recibir si vendo las 40 unidades? $400. Bien, esta es una aplicación cuando nosotros no tenemos funciones lineales, ya sea para el costo, ya sea para el ingreso. Bien, espero que este tutorial les haya servido para clarificar un poco más su conocimiento en el tema. Un feliz día.